Hola jóvenes, soy la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda del área de Ciencias Sociales. Este año, como todos saben, estoy en la asignatura de Soberanía. En el día de hoy vamos a estudiar el tema 3, Soberanía. Y me inicio con una pregunta que es la siguiente: ¿qué es la soberanía? Por soberanía se entiende el poder supremo del Estado, independiente de cualquier otro poder. Algunos especialistas lo consideran en cambio como un principio y por ello se habla del principio de soberanía. La soberanía posee las siguientes características. Es un poder jurídico, o sea, una atribución del derecho. Es un poder autónomo, es decir, establece su propio régimen. Es un poder originario, de él se originan los demás poderes del Estado, por tanto, todo poder del Estado tiene como supuesto el poder soberano. Es un poder intransferible, no puede ser ejercido sino por las personas que expresamente establece la Constitución de la República. Cuando hablamos del origen de la soberanía, encontramos que ella se origina en la Edad Media, donde la humanidad formaba un cuerpo social sometido a un único régimen político, el Imperio Universal. El Imperio Universal da lugar a una parte de la Iglesia y por otra a la República con una ley y un gobierno. El Imperio Universal tenía a la cabeza al emperador en el orden temporal y al pontífice como jefe de la Iglesia, y por otra a la República del género humano con una ley y un gobierno. A partir del siglo XVIII, la soberanía adquiere un carácter democrático cuando Juan Jacobo Rousseau le atribuye la soberanía al conjunto de ciudadanos que constituyen un cuerpo político por un contrato social o como cuerpo político del cual parte esa voluntad, pues la soberanía solamente actúa cuando el pueblo está reunido en asamblea. Finalmente, en el siglo XX se parte del supuesto que el Estado es un Estado de derecho, por lo que la soberanía no representa un poder ilimitado, sino que debe actuar apegada a las normas de derecho. Por ello, la soberanía debe estar delimitada en las normas. En cuanto a los tipos de soberanía, podemos decir que hay dos tipos, la soberanía interna y la soberanía externa. Para el Estado venezolano, los límites de la soberanía se encuentran en la Constitución de la República, donde se establece en el artículo 5 el reiteramiento que a pesar que la soberanía es una e indivisible y en todo caso pertenece al pueblo, quien la ejerce de manera indirecta por intermedio de los órganos que ejercen los poderes públicos, en este caso se habla de democracia representativa. Conviene indicar que en la democracia participativa también se eligen los representantes para ejercer cargos en los distintos poderes públicos. La diferencia entre las dos estriba en que existen nuevas formas de participación y de control de gestión para los ciudadanos que pueden ser ejercidas cuando las circunstancias lo ameriten y las leyes así lo establezcan. Soberanía externa significa mantener una relación de igualdad entre los estados, por lo tanto, ninguno de ellos puede pretender ser superior a otro, querer ejercer su poder sobre los demás. En cuanto al poder electoral como expresión de soberanía, ya hemos dicho con anterioridad que la soberanía es una forma de autodeterminación del pueblo, quien debe expresarla a fin de elegir con libertad la forma y quienes habrán de ejercer la función de gobierno. Según lo expresa la Constitución de la República en su artículo 5, la soberanía reside
esencial y originariamente en el pueblo. Por lo tanto, todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Establece además en el artículo 62 la Carta Magna que todos tenemos el derecho a participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de las personas que elijamos. Es bueno aclarar uno de los puntos consagrados en la Constitución en su artículo 63 referente al derecho al voto. El voto es libre, votamos sin presión ni intimidación. Es universal porque pueden ejercer el derecho todos los venezolanos y venezolanas sin limitación alguna. Es directa, se eligen los representantes que van a actuar en nombre del pueblo. Es secreto, solo el elector conoce la intención de su voto. Es personalizada, elegimos a un candidato por nombre y apellido y es proporcional porque implica que las minorías tienen derecho a obtener algún representante. Un punto muy importante es la relación que existe entre desarrollo y soberanía. La soberanía se hace imprescindible cuando se quiere alcanzar el pleno desarrollo y lo primero que se debe definir son planes que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de la población, en particular alimentación, vivienda y empleo, con especial referencia a los estratos más pobres. Segundo lugar, para que un plan de desarrollo sea exitoso, es necesario que esté dentro del contexto social y político del país y que el ser humano sea considerado como el centro y sujeto primordial del mismo. Y en tercer lugar tenemos el contenido de los planes debe ser conocido y aprobado por los ciudadanos, quienes de esta manera ejercen su derecho a la participación en los asuntos públicos. No podemos hablar de país desarrollado si no elevamos el nivel de vida de la población mediante la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y garantizamos el crecimiento y consolidación de las ya existentes. A lo anterior se debe añadir la educación del consumidor y el establecimiento de verdaderos canales de comunicación entre productores y consumidores. Y les dejo la siguiente actividad. La primera menciona 3 razones por las cuales consideras que el correcto funcionamiento del poder electoral es imprescindible para la vida democrática del país. En la segunda resume las características del desarrollo y su vinculación con la soberanía. La tercera, cuál es la importancia del desarrollo sustentable y por último, cómo influye la educación en el desarrollo del país. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad.